Es para mí un honor y una satisfacción como director del Instituto Nacional de Psiquiatría. Soy Eduardo Madrigal de León, director del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Presentar el libro Salud Mental Forense que ha coordinado y compilado el doctor Nicolás Iván Martínez López, un distinguido investigador de nuestra institución. Y a continuación les presentaré la introducción al mismo libro que hoy nos ocupa. La presente obra debe su origen a una visión progresista, global e interdisciplinaria entre las ciencias médicas, jurídicas, forenses, psicológicas y sociales, tan urgentes en nuestro contexto contemporáneo como lo es el cambio de paradigma en la salud mental y todas sus relaciones transdisciplinarias. El doctor Nicolás Iván Martínez López, autor y compilador, consigue, en los tres apartados en los que se divide el tratado, un diálogo entre profesionales de distintas disciplinas que tienen que ver con la salud mental forense desde la perspectiva de los desafíos para la adecuada atención a la salud mental, respetuosa de los derechos humanos y de los derechos adquiridos de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual y las diversas situaciones especiales que muchos de estas personas tienen en cada caso particular y deben ser atendibles. Se abordan varios temas inherentes a la atención a la salud mental y propiamente dicha como el consentimiento informado, el expediente clínico, el marco jurídico, entre otros. Todos ellos urgentes de una reflexión y revisión profunda que tome en cuenta y se aproxime a las recomendaciones y obligaciones derivadas de las convenciones internacionales o del trabajo de organismos como Quality Rights de la Organización Mundial de la Salud para modificar en los prestadores de estos servicios la manera en la que se ejerce la psiquiatría, la psicología y profesiones afines. Para el profesional de la salud mental, los temas desarrollados por expertos en la materia nos señalan los cambios necesarios por hacer, desde los conceptuales hasta los operativos del trabajo cotidiano, la necesidad de desestigmatizar los trastornos mentales, los enfermos mentales, las ciencias que los estudian y los profesionales y sus tratamientos. Proceso que involucra a la sociedad en general, con énfasis a los diversos grupos de profesionales cuyo trabajo los pone en contacto directo con estas personas, para el caso, los ligados a la psiquiatría forense. Ejemplos de lo anterior son algunas secciones y capítulos. En el apartado de anomia social, se plantean diferentes marcos interpretativos y abordaje multidisciplinario de la conducta antisocial, precisando que se trata de una conducta que implica una infracción a las reglas o normas sociales y que no necesariamente es patológica o constituye un delito. Otro ejemplo son los capítulos dedicados al análisis de los factores genéticos, del trastorno antisocial de la personalidad, el estudio de los factores psicosociales de riesgo de la conducta antisocial de adolescentes y sus repercusiones legales en el marco de un sistema integral garantista de justicia penal en la que prevalece el interés superior de la niñez, incluyendo una sección del examen de la conceptualización y fenomenología del acoso escolar, así como sus efectos en la salud mental y estrategias de prevención. Se revisa ampliamente la asociación de algunos trastornos mentales con la conducta antisocial desde un enfoque de derechos humanos, la epidemiología, etiología y diagnóstico de los trastornos de la conducta disruptiva, el trastorno límite de la personalidad y los trastornos parafílicos. Se promueve la descriminalización de estos padecimientos y la despsiquiatrización de la conducta delictiva, incluso desde el análisis legislativo del uso de sustancias y la violencia sexual. En otro apartado, se propone la reestructura del trastorno antisocial de la personalidad
como un síndrome clínico distinto de la sociopatía y psicopatía y que va más allá de la mera categorización de conductas para su diagnóstico, evitando la promoción de la patologización de la conducta delictiva. La sección aborda propuestas de estrategias de prevención de reincidencia delictiva desde una visión de riesgo-protección, perspectiva de género y base comunitaria, para buscar el bienestar y reinserción social de personas que han cometido delitos graves y no graves, sobre todo los cometidos por adolescentes. La obra analiza también un tema controversial en materia penal, la inimputabilidad, producto del rezago de una visión positivista del delito y un sistema de justicia penal mixto, cuyos principios eran el derecho penal de autor y la presunción de culpabilidad. Esta serie de aproximaciones desde el derecho, la teoría del delito y la salud mental forense culmina con un análisis del tratamiento penal de personas con presunción de inimputabilidad y la necesidad de reconceptualizar el constructo y el tratamiento por el sistema de justicia mediante un modelo enfocado en la atención integral a la salud, ajustes razonables y erradicación del estigma. Finalmente, en la sección de tópicos selectos, el tratamiento científico con metodologías de carácter interdisciplinario se ve reflejado en distintos temas, como el capítulo denominado Ciencias Forense, una contribución a la investigación interdisciplinaria en salud mental, en el que se muestra el resultado de conjuntar abordajes, técnicas y conocimientos de diversas disciplinas y su impacto durante la evaluación y aplicación de herramientas como la autopsia psicológica, metodología que ha logrado avances significativos en los procesos de justicia. Con una visión dinámica y de vanguardia, el tema Los enteógenos en el libre albedrío de las personas con adicciones, una propuesta neuroética, donde gran parte de las prácticas rituales que siguen siendo habituales en diversas regiones de México involucran la modificación de conciencia de manera intencional por medio de la ingestión de sustancias vegetales o bien la preparación de estas. Los autores profundizan en el tema analizando un caso particular en la Ciudad de México, a partir del cual abren los debates acerca del libre albedrío y aspectos éticos en cuanto al consumo de psicoestimulantes para prácticas religiosas. En la sección de referencia se aborda también el suicidio, problema de salud pública mundial y nacional, con gran impacto en diversas esferas de la vida de una sociedad y cómo el hecho de no tener una política pública y estrategia adecuada para su atención integral, como en el caso de México, profundiza el problema y aumenta sus consecuencias negativas, entre ellas las económicas, que se presentan en el capítulo Suicidio y Contexto Socioeconómico en México 2016. El tema, la transgresión de la relación terapéutica, insiste en la importancia de una adecuada alianza terapéutica como pieza clave para el éxito del tratamiento y los procesos de justicia mediante el respeto de los límites de los actores del proceso terapéutico. El capítulo Trastornos del sueño y sus implicaciones forenses, los autores explican las conductas normales durante el sueño para servir como referente para el análisis y de las anormales y las posibles repercusiones legales a las personas que los presentan. Otro buen ejemplo de abordaje interdisciplinario es el capítulo de la antropología y su relación con la salud mental en contextos forenses, destacando la importancia de la inter- y transdisciplina en la práctica de temas relacionados con la salud mental forense. En resumen, esta obra otorgará al lector una visión muy distinta a lo establecido en nuestro país y en el contexto internacional de la psiquiatría y la psicología forense. Esta obra va más allá de lo plasmado por otros autores previamente, reuniendo un gran esfuerzo de expertos en la materia que evidencian la relevancia de la colaboración multidisciplinaria para la propuesta de soluciones innovadoras a temáticas complejas. Considero, pues, que tiene varias virtudes. Creo que el esfuerzo que el doctor Nicolás Martínez ha hecho, por un lado, de
convocar, de compilar e incluso de participar como autor, logra perfectamente y de manera que se constituye en una premisa para el instituto. Este tratado en México no existe un antecedente anterior, está convocado y conformado sus autores por verdaderos especialistas en el tema, y pues es una primicia histórica que en nuestro instituto materializa un objetivo y propósito por primera vez que en otros colegas que lo habían intentado no lo habían logrado. Considero que es una obra necesaria, indispensable, diría yo, por lo que estamos muy orgullosos y satisfechos en el instituto con este esfuerzo, con esta publicación. Felicitar también a la editorial Tirant-Leblanc, que es es una editorial que se especializa en temas precisamente de derecho y salud, y que con este primer número lanza una colección a la que seguramente estaremos muy al pendiente. Y de igual manera, pues resaltar, ya lo dije anteriormente, las virtudes del diálogo, el intercambio en disciplinas, salud mental y derecho, y la participación de los destacados profesionales, a los que les agradecemos mucho este aporte, este trabajo, y seguramente la materialización de futuros y renovados reediciones para ir perfeccionando la temática que a todos nos ocupa. Muchas gracias y felicidades a Nicolás, a todos los autores, nuestro agradecimiento a nombre del Instituto Nacional de Psiquiatría. Es cuanto. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Pues, Rebe, no sé si nos pudieras compartir sobre tu participación y continuar con la presentación del libro. Con muchísimo gusto, Nicolás. Es para mí un placer estar aquí contigo. Y bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rebeca Robles. Soy investigadora en Ciencias Médicas del Instituto. Y bueno, soy autora de uno de los capítulos de este texto que hoy estamos presentando y presumiendo mucho y recomendando mucho. Y es justo del capítulo que me tocó hacer, con el que contribuí en esta obra, del que me pidieron hablar hoy. Así que yo hablo como una de los autores, de los muchos autores de capítulos de este texto. Y entonces me va a tocar abordar tan solo uno de los muchos temas relevantes que tiene el libro, que cubre el libro y que ya nos explicó pues muy bien, muy a detalle el doctor Madrigal, nuestro querido director del instituto. En este sentido, en el sentido del tema que yo voy a hablar, del área que yo voy a hablar, este texto, Salud Mental Forense, es un texto puente entre el derecho y la salud mental. Es un discurso transdisciplinar que consideramos es indispensable para hacer posible una legislación nacional que se adecue a nuestra comprensión actual de los problemas de salud mental y de su tratamiento. Una legislación que deje atrás las muchas reminiscencias que todavía tiene de la conceptualización prejuiciosa de la discapacidad psicosocial, incluida la enfermedad mental, ¿no? Esta concepción prejuiciosa que obstaculiza mucho el ejercicio de los derechos humanos de quienes padecen un problema de salud mental o una discapacidad psicosocial. Queremos que se constituya más bien esta legislación nacional en un andamiaje jurídico que permita pasar de la retórica a la materialización de un sueño que compartimos muchos. La atención a la salud mental centrada en la persona y en su recuperación. Y es que hace décadas muchos especialistas en salud mental venimos soñando en esto, hablando de la importancia de virar de los modelos asilares,
de contención de personas con problemas de salud mental graves en hospitales psiquiátricos hacia un sistema intersectorial, que es el sistema que nos va a permitir la recuperación, esta palabra tan importante en salud mental. La recuperación se ha definido como una travesía de sanación y transformación que restituye las capacidades de una persona con un problema o con una discapacidad para que logre una vida con significado y alcance su pleno potencial en la comunidad de su elección, no en un hospital, ¿no? En la comunidad de su elección. No es difícil imaginar la cantidad y sobre todo la calidad de legislación, de herramientas jurídicas que son necesarias para que se logren los apoyos institucionales, intersectoriales y sociales que requieren las personas con trastornos mentales graves para lograr este propósito de la recuperación, para lograr esta vida plena y con significado y ejerciendo todas sus capacidades para alcanzar su mayor potencial en la comunidad de su elección. La primera sección del libro justamente se dedica a presentar y analizar críticamente el marco jurídico disponible en la materia, tanto a nivel nacional como internacional. Es en este apartado del texto donde me tocó participar con el capítulo describiendo la iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud, que se denomina Quality Rights en inglés, algo así como derechos a la calidad de la atención. Se trata de una serie de recursos para establecer políticas y servicios acordes con los estándares internacionales de atención a la salud mental basados en derechos y orientados a la rehabilitación. Todo ese nombre son estos estándares internacionales. La iniciativa tiene por objetivos específicos varios, pero desde luego que uno de ellos es reformar las políticas nacionales y la legislación nacional, ¿no? ¿Cómo plantea la iniciativa hacer esta reforma? En apego, logrando que sea acorde con el Instrumento Internacional de las Naciones Unidas, que se dirige justamente a proteger los derechos y la dignidad de las personas con una discapacidad psicosocial. Este instrumento se conoce como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un instrumento muy importante para quienes queremos trabajar por lograr este marco jurídico para la recuperación de los pacientes. Este instrumento, esta convención, entró en vigor hace más de una década, constituyendo como una obligación para todos sus Estados miembros, incluido desde luego México, el respeto a la autonomía y el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a participar activamente y de manera informada en las decisiones sobre su tratamiento y su vida personal. Los lectores van a encontrar en este capítulo que me tocó escribir la descripción de todos los estándares internacionales de atención a la salud mental derivados de los artículos de esta convención. Hacemos énfasis en los que se consideran de mayor relevancia a fin de gestionar un modelo de atención comunitaria y orientado a la recuperación. Así también hacemos un ejercicio crítico, ¿no?, que nos convocó a hacer el doctor Nicolás Martínez, el coordinador de esta obra, un gran amigo también, a fin de pues notar y hacer notar las oportunidades de mejora que hay para los marcos jurídicos existentes, incluida la convención. En este caso en concreto, señalando los estándares en cuestionamiento por diversos especialistas, académicos e incluso por las Naciones Unidas.
Y fíjese que lo que ocurre es que este mismísimo principio rector de la Convención en torno al respeto a la autonomía y a la independencia de las personas con discapacidad sirvió de fundamento para otras disposiciones que pueden resultar más bien dañinas, ¿no? Que pueden perjudicar en lugar de proteger a las personas con trastornos mentales graves. En concreto, es el caso de la prohibición del tratamiento e internamiento involuntario, ¿no? que viene anunciado en uno de los estándares. Y esto, aunque, por ejemplo, una persona padezca demencia y no pueda cuidarse a sí misma, pero no acepte el manejo de sus finanzas, de su salud, ¿no? El cuidado de su salud, de su situación vital. Aunque una persona se niegue a ser hospitalizada, aunque tenga riesgo suicida producto de una depresión de la que podría recuperarse recibiendo atención especializada, aunque no ingiera alimentos, por ejemplo, porque tiene una idea de envenenamiento como síntoma psicótico que es susceptible de control mediante manejo farmacológico adecuado. Entonces, bueno, desde luego que muchos especialistas se suman a la urgente necesidad, a la petición de revisar y enmendar estos estándares, ¿no? Aunque de verdad muchos de los otros pues son de mucha utilidad, ¿no? Y para poder enmendar estos estándares se necesita generar evidencia científica en torno a la aceptación y a la necesidad percibida del tratamiento involuntario por parte de los mismísimos pacientes, ¿no? Los pacientes, tras haberse recuperado de un evento agudo crítico que requirió un internamiento involuntario, ellos mismos dicen que es necesario, ¿no? que exista esta figura, claro, aplicándola de la manera legal y correcta con que se debe hacer, ¿no? Entonces es pues así, ¿no? Como podemos transitar, ¿no? Como podemos ir de estas antiguas ideas y actuaciones autoritarias, como que intentaban colonizar o controlar a los que son considerados inadecuadamente como débiles o malos, ¿no? ¿Cómo podemos transitar de estas ideas hacia la co-construcción, ¿no? De recursos jurídicos y de recursos institucionales basados en derechos y en evidencia científica para avanzar con un paso firme en la construcción del mundo habitable y valioso para todos, pues que tanto anhelamos, ¿no? Espero que así sea, querido doctor Nicolás. Enhorabuena y muchas gracias por invitarme a participar de este importante esfuerzo. Muchas gracias, estimada Rebe. Agradezco tus palabras y tu colaboración. En realidad, cuando se me dio la oportunidad de hacer esta obra y de compartirla ahora en esta, pues, nuestra casa, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en este evento que he de contarles ahorita brevemente una anécdota sobre las reuniones anuales de investigación muy personal, que me gustaría hacerlo. La verdad me sentí muy honrado de contar con la presencia tuya y del doctor Madrigal, nuestro director, y que además de que no solamente me están acompañando en esta presentación, sino de que colaboraron en el libro y de que también me ayudaron a impulsar esta idea. Sinceramente me siento muy agradecido con ustedes. Y la obra ha sido un punto de partida. Como decía el doctor Madrigal, no existía una obra que reuniera esta visión interdisciplinaria, lo cual también me ha halagado que se pueda realizar. Y logramos en esta obra de 717 páginas a reunir en 3 secciones, en 40 capítulos,
a 68 autores de distintas disciplinas. He sido un convencido gracias a la visión que me han otorgado personas como ustedes, como la doctora Marilena Medina Mora, la doctora Ana Fresán, de una visión más interdisciplinaria, no solamente enfocada en la enseñanza dentro de la psiquiatría, sino entender y este diálogo continuo entre derecho, entre psicología, antropología, ciencias forenses, criminología, bioética, que traté de reunirlo en el libro y considero que justo uno de los pilares fundamentales ha sido esto que tú nos comentabas, Rebe, porque los derechos humanos de las personas con discapacidad considero que es un punto de partida necesario entender en nuestra área. Si es urgente dentro del área clínica, con mayor vehemencia debe de serlo dentro del área forense. Porque el no entender que una persona, con independencia de padecer o de tener una discapacidad, ya sea psicosocial, intelectual o cualquier otra, es titular de los 30 derechos humanos universales. Si no entendemos eso, si no partimos de ese principio, las decisiones éticas, las periciales, las prácticas, el entendimiento de todo nuestro desempeño, tanto en clínica como en investigación, en el ámbito jurídico, estará cargado de estigma y estará cargado de violaciones a derechos humanos. Cuando organizamos esta presentación, quería que tú nos acompañaras, porque justo el tema que tú tocaste, considero que es lo fundamental, sobre todo en el ámbito institucional y en el ámbito de atención en la salud mental. No entender quality rights, no entender esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud que se enfoca en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, sería seguir haciendo prácticas que hacen vejaciones, que hacen violaciones a las personas con discapacidad y perpetuar constantes movimientos antipsiquiatría que en realidad, bueno, pues digo, no me dejarás mentir, hemos entendido que sí existen sobrevivientes de la psiquiatría, sí existe gente que lamentablemente ha sido víctima de algunos actos de tortura, pero que también se puede hacer un cambio, que se pueden hacer modificaciones sustanciales. Y es donde yo agradezco la oportunidad que Tirano Blanchi, en coedición con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, me dieron en esta colección que se inaugura con este libro de esta colección de Derecho y Salud, cuyo consejo editorial, la verdad, yo quedé maravillado cuando lo vi y que me invitaron a ser secretario, yo quedé muy honrado. La directora de la colección es la doctora Mariana Muredú, el consejo editorial se encuentran el doctor Fajardo Dolci, el director de la Facultad de Medicina, el doctor David Kersenovich, el director del Instituto Nacional de Nutrición, la doctora Marilena Medina Mora, nuestra directora previa y actualmente haciendo muchísimas cosas muy importantes en la UNAM y en el Instituto de Salud Mental Global, la doctora Zoraida García Castillo, que es la coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense, el doctor Raúl Contreras, que es el director de la Facultad de Derecho, el doctor Kiyoshi Tsuru, que es un abogado muy destacado en ciertos temas respecto a cuestiones de salud, cuestiones de marketing y de toda esta parte de la farmacología. Y bueno, nuestra secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan. Cuando empecé a recopilar esta obra, a escribirla, como decía también el maestro, que me atreví también, como me decía otro maestro y amigo muy querido, el doctor Ricardo Prospero, a mancharme las manos con las ideas que tengo, a arriesgar y como dicen los españoles, a dar a por todo, con ideas un tanto, pues, digamos, revolucionarias en algunos aspectos. La verdad es que consideré muy necesario reunir a todos estos profesionales, expertos en materia, como es el caso de ustedes dos, porque la visión de un solo hombre queda corta. Considero que mientras mayores voces, mayores pensamientos logremos reunir, mientras más complejicemos, lograremos dar mejores respuestas. Y ese es el objetivo de esta nueva disciplina. En realidad,
Existe ya desde hace mucho tiempo la psiquiatría forense, la psicología forense, data prácticamente 2 siglos de existencia, ¿no? Con los primeros alienistas, pero caminar solos también desde el ámbito jurídico no ha traído ninguna solución. Y eso me convenció que esta nueva disciplina que considero rama de la salud mental pública y que está plagada y caracterizada por una visión inter y transdisciplinaria, en esta interrelación entre ciencias jurídicas, forenses, médicas, pues es un área en donde podemos empezar a elaborar propuestas para disminuir violencia, delincuencia, para una correcta atención de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, con un enfoque de derechos humanos. Y es que los capítulos que logré reunir en esta obra, y que gracias a ustedes, todos aquellos que me aceptaron esta invitación y que seguramente ya me soñaban de que les estaba yo pidiendo que cambiaran algunas cosas y luego cambiamos de formato en algunos sentidos, pues consideraba yo que cada uno de ustedes, cada uno de estos expertos que me aceptaron y me honran con participar en esta obra, plasman su visión, pero logramos hacer una sola con respecto a los derechos humanos, con respecto al respeto que nos merecen todas las personas con discapacidad psicosocial. Y es que en las 3 secciones, la primera, por ejemplo, existencia jurídica, pues empezamos a hablar de un marco jurídico y de un panorama de la salud mental a nivel global, pero también nacional. Y ahí es donde empezamos a retomar cuestiones como la Convención de los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, cómo nos encontramos en México en salud mental. Y a partir de ello es que se empiezan a dar toda esta serie de artículos, de capítulos, de análisis, que en palabras de otros presentadores, en otras que he tenido la oportunidad de realizar, pareciera que imprimen la visión de cada uno de los autores, pero siguen una línea, ¿no? Que es esta línea de respeto a derechos humanos. Y es donde entra tu capítulo, el de calidad y derechos, que la verdad te agradezco muchísimo, Rubén, me encantó cuando lo escribiste. Y consideré fundamental abordar este tema, porque como decía, Quality Rights, calidad y derechos de la OMS, es una respuesta muy eficaz para poder relacionar perfectamente la convención y una atención en salud mental apegada a derechos humanos. Resuelve muy bien el conflicto que se ha suscitado desde la convención con el corazón, que es el artículo 12, con todas estas disruptivas interrupciones que han habido entre la psiquiatría y algunos usuarios de servicios de salud mental, y ayuda a que podamos caminar juntos. Y como bien decían tú y el doctor, pues este sueño que tenemos de una atención basada en la persona, no en las instituciones, focalizada en las necesidades de cada persona, y que necesita una reestructura y que afortunadamente se está pudiendo realizar. Y he de reconocer el gran esfuerzo que han hecho la doctora Medina Mora, el doctor Madrigal y las actuales autoridades para poder hacer este sueño realidad, que por primera vez en muchos años en México se están viendo estos cambios radicales necesarios para poder hacerlo. Y que todavía nos falta, ¿no? Porque también ahí en el libro, pues hay temas que empiezan a poner una guía, ¿no? Decía el ministro en retiro Cosío cuando lo presentamos en el colegio, es como si hubiéramos hecho un compendio de la información necesaria para que tomadores de decisiones pudieran retomar todos estos conocimientos y utilizarlos en beneficio de las decisiones que tienen que tomar. Y bueno, pues no quiero andar mucho más, solamente escribiré algunos capítulos que tiene el libro, capacidad de medicina, un tema muy importante de entender, el estado de interdicción, que es algo que se tiene que erradicar completamente, el consentimiento debidamente informado, el expediente clínico psiquiátrico, las directrices anticipadas en psiquiatría que pueden dar solución a muchísimos problemas actuales, incluyendo el internamiento involuntario en México, el derecho al trabajo de las personas con trastorno mental. Ese capítulo me hizo fundamental, porque una persona con discapacidad psicosocial intelectual al momento de colocar que padecen una solicitud de empleo, alguna circunstancia de ellas, muchas veces se les impide. A mí me gusta, pues, no presumir, pero sí decir, yo hablo por 2 personas, ¿no? No solo como un profesional de salud, sino con una persona con discapacidad.
Yo tengo una discapacidad psicosocial, padezco trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y yo lo puse en la solicitud de empleo cuando tuve la oportunidad de ingresar al instituto. Entonces, yo sí me siento orgulloso de que haya podido ser una realidad eso. Pero la realidad continua es que las personas con discapacidad no logran hacerlo. Está cargado de estigma la sociedad, está cargado de estigma la toma de decisiones. Y considero que, por ejemplo, este capítulo puede abrir muchísimos ojos, muchísimas mentes para impedir esas circunstancias. Bioética, discapacidad y salud mental, que magistralmente escribió la doctora Jennifer Hincapié, y en el caso de directrices, la doctora Elena Mondragón, dos grandes bioeticistas que me apoyaron en la realización de estos capítulos. En la segunda sesión, sección que es anomia social, bueno, cuando yo coloqué el nombre, me decía un amigo, ¿y le vas a poner así? Que pues sí, la verdad es que soy un convencido, como bien decía el doctor Madrigal en la presentación que hacía. Considero que Foucault tenía razón. No debemos de psicopatologizar la conducta antisocial. La conducta antisocial es inherente al ser humano y de hecho es transespecie. Ni siquiera podríamos hablar que es una conducta exclusiva del Homo sapiens sapiens, de un primate como lo que somos nosotros. Hay conducta antisocial en muchísimas otras especies. Lo que está cargado en nosotros pues, es cultura, es parte geográfica, histórica, etc. Pero no deberíamos de psicopatologizarla, porque psicopatologizarla nos ha llevado a 2 siglos de no avanzar y de tratar de entender conductas desde un área que no nos compete y no abordar las que en realidad necesitamos abordar. En este capítulo, pues hacemos repaso, por ejemplo, con un gran criminólogo, con el capítulo de Criminología Política, Ideología de la Construcción del Delito, la genética del trastorno antisocial que escribió el doctor Palacios del Instituto y sus colaboradores. Y eso es lo que quiero destacar. Hay una gran colaboración de mis colegas, de mis compañeros del Instituto Nacional de Psiquiatría. Yo tengo muy puesta la camiseta del instituto, yo soy orgullosamente perteneciente a nuestra institución. Y algo que me da mucho orgullo de esta obra es que colaboraron muchísimos grandes profesionales de la salud mental, cada uno en su área, dentro de la institución, y que por ello se logró también la colaboración de coedición y se está presentando en todos estos foros. Considero que es también dar a la luz un poco del trabajo que están haciendo, porque en realidad hacen mucho más que las páginas que escribieron en el libro, pero es dar un poco a conocer de esa gran labor que hacen. Repasamos aspectos jurídicos y psicosociales de la conducta antisocial de adolescentes en este sistema tan diferente que es el sistema oral y en el caso de adolescentes mucho más. Abordamos también trastornos de conducta disruptiva, que ese lo escribió el doctor Francisco de la Peña y sus colaboradores, haciendo un análisis muy a profundidad con su expertise de los trastornos externalizados o de la conducta disruptiva. Vimos también las 2 caras del acoso escolar, en donde colaboraron gente no solamente del instituto, sino también gente de el Navarro, como Gabriela Cortés, como Sol Durán, como Paulina Vázquez, doctoras excelentes cada una en su área y en su desempeño, y que realizan un muy buen análisis de este tema. Analizamos también trastornos por uso de conducta y sustancia delictiva, un tema muy pendiente, muy delicado, que la doctora Mina Mora nos hizo el favor de acompañarnos en este capítulo y escribirlo junto conmigo y con Nadia, para poder entender una visión muy diferente de este estigma que padecen las personas con trastornos por uso de sustancias. El trastorno límite y la conducta antisocial que escribió Iván Arango y Andrés Delgado, 2 expertos en trastorno límite que plasmaron lo que han visto en la clínica, lo que se ha recopilado dentro de otras investigaciones. Analizamos trastornos parafílicos, un tema muy necesario en nuestro país, cuya legislación necesita cambiarse para poder atenderse. Al día de hoy no es posible. La reinserción social que se logró hacer también a través de otras instituciones, como en este caso la Asociación Reinserta. El programa Repensar, que también nos ayudó Pablo Vázquez, actualmente se encuentra en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero en su momento desarrolló el programa Repensar para la Fiscalía General de la República. Este capítulo que me atrevo a solicitar y a proponer una reestructuración de un trastorno antisocial que yo he argumentado
no existe como está plasmado en las clasificaciones. Estamos diagnosticando con base en conductas, sin evaluar lo que trae detrás de fondo un trastorno de personalidad, como es alteraciones en la cognición y en la afección. Y aquí solamente estamos calificando conductas, lo cual ha sido un error y por ello seguramente no ha habido una correcta aproximación terapéutica. Aquí es donde propongo un modelo más cercano al concepto estructural de trastornos psicopáticos. Y de ahí vienen capítulos en esta misma sección sobre inimputabilidad que considero necesarios para entender qué es inimputabilidad desde el área del conocimiento de la teoría delictiva que un amigo mío, psiquiatra forense en Argentina, Ezequiel Mercurio, nos apoyó. Después repasamos las familias del derecho a nivel internacional, que la doctora Patricia González también nos ayudó a hacer este repaso en el derecho. Después, la asociación Documenta nos ayudó con un capítulo de Hacia una justicia incluyente, con ajustes de procedimiento, este modelo que ellos tienen de personas acompañantes dentro de el proceso que puede involucrar a una persona con inimputabilidad o presuntamente inimputable. Y aquí también me atrevo a proponer una reconceptualización de la inimputabilidad, porque considero que hay un derecho humano que se violenta desde el principio de este proceso en México y a nivel internacional. El principio de inocencia, que es otro derecho humano que lamentablemente, como está el día de hoy, el proceso de inimputabilidad es violentado desde el inicio. La simulación que un gran psicólogo, José de Alba, en España, y un psicólogo de la Fiscalía, Franco, nos ayudaron, Guillermo nos ayudó aquí a escribir sobre simulación. Salud mental penitenciaria, un colega psiquiatra forense de Guadalajara, el doctor Blanco, que estoy muy honrado de que nos haya acompañado. Fueron pocos forenses los que pudieron acompañarme a participar. Violencia en pareja, que esto es un gran trabajo que desarrolló la doctora Biagini junto con su equipo, la doctora de la Cerda, equipo de gente que también ha estado colaborando con ellos desde neurociencias. Este capítulo reúne las dos áreas, psicoterapia y neurociencias, y los hallazgos que han hecho, y me apoyaron inclusive plasmando hallazgos que no han publicado, lo cual agradezco infinitamente. En los programas de atención a víctimas y el enfoque comunitario que escribió la doctora Denia Álvarez, la cual es una experta en el área y que plasmó un poco del trabajo que ha hecho y del entendimiento que tiene. Y bueno, finalmente la tercera sección, que fue de tópicos selectos, en donde consideré necesario algunos temas que, bueno, no cabían en estas dos secciones, pero que son necesarios para entender esta interdisciplina. Uno de ellos es la ciencia forense, que ayuda a entender muchísimo más este enfoque interdisciplinario. La neuropsicología forense, que es un área que está desarrollándose a nivel internacional y que considero en México tiene que tener un muy buen fundamento y un buen apego a derechos humanos. Los enteógenos, como bien decía el doctor, ahí ya no abordaré mucho, pero esa es una gran propuesta de Manuel Mercadillo de la UAM, en donde hace un análisis muy interesante de un caso específico del Merol. El estigma asociado a los informes periciales, que me ayudó un colega argentino, Nicolás Gemar, un gran neuropsiquiatra. La transición legal a personas transgénero, un amigo que tenemos en común, Rebe Jeremy, un gran experto en población trans, que me decía, ¿y por qué me vas a poner a mí a escribir estas cosas de legal? ¿No? Le digo, bueno, pues, ¿quién más que tú, que eres el experto y que sabe todas las modificaciones, todo lo que ha pasado? Le agradezco muchísimo a Jeremy que se haya atrevido a colaborar en estas cuestiones un poco más, pues digamos, cerradas, ¿no? Respecto al ámbito, porque es más hacia el derecho en este contexto. El suicidio, que la verdad, el doctor Guillermo Borges y su equipo, quedé maravillado cuando aceptaron y cuando escribieron el capítulo, porque inclusive pusieron datos que no han publicado, ¿no? Y con esa expertise que le caracteriza de entender la conducta suicida y el fenómeno. El suicidio en personas privadas de libertad, que considero un tema muy necesario de abordar, que poco se ha investigado a nivel nacional y que internacionalmente hay muchísimos datos que no están tan claros y que, bueno, a veces ahí también son cuestiones ya más allá de la propia investigación. La autopsia psicológica, que pues está ahí en México algunos textos, pero no se había abordado bien como qué se tiene que hacer. La transgresión de la relación terapéutica, que estoy maravillado de que Ana Fresana haya colaborado con porque
plasma magistralmente cómo es los límites que uno debe de tener en una relación terapéutica y qué tan débil es el paso para poder transgredirlo. Algunos que parecían muy evidentes y otros que son muy sutiles y tal vez no conozcan los profesionales de la salud, y que considero en este capítulo que escribió se podrá plasmar y entenderán los profesionales de la salud mental para no transgredirlos, sino cometer delitos inclusive. Los trastornos del sueño, como bien decía el doctor Madrigal, y sus implicaciones forenses, que el doctor Jiménez Genchi de la Clínica de Sueño del Instituto hizo un análisis de todas estas conductas y lo trasladó a lo forense. Es un ejercicio muy, muy interesante. Y bueno, finalizamos con la antropología y su relación con la salud mental, que algo que, como bien les decía, yo considero necesario es entender desde distintas aristas. Pues no me queda más que agradecer esta oportunidad. Tenemos un repaso de cómo viene el libro, de cuáles son los capítulos. Yo invito al auditorio que el día de hoy nos está viendo. Lamentablemente COVID nos hace hacer esta presentación a distancia, ¿no? No tenerlos en presencia, como me hubiera encantado. Les vamos a compartir el link para aquellos que estén interesados en adquirir el libro, lo puedan adquirir. Tradicionalmente en las presentaciones del libro, pues bueno, se tienen los libros afuera para que puedan adquirirlos. Lamentablemente no. En un futuro podremos hacer algún evento así. Pero los invito a aquellos que tengan el interés en esta disciplina y a aquellos que les causó curiosidad, denle la oportunidad a una visión empática del ámbito forense en la salud mental. Muchísimas gracias y no sé si quieren agregar algo, doctor Madrigal, Rebe. Yo estoy muy honrado y muy agradecido con ustedes. Al contrario, creo que ha sido una excelente reseña, tanto la que presentó la doctora Rebeca Robles como el doctor Nicolás. De nuevo, muchas felicidades. Estamos en el marco de la 35ª reunión anual de investigación con esta modalidad a distancia. Esperemos que tengamos mucha audiencia y sobre todo que sea esta productiva y que muchos de los interesados en adquirir el texto pues lo puedan hacer y nos ayuden a difundir el trabajo que investigadores brillantes, colaboradores, realizan en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchas gracias por esta presentación y bueno, pues vamos a continuar con los trabajos de la RAI 35ª. Saludos a todos.